y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado. In fact, he practiced law briefly after graduation. Y practicó el derecho luego de su graduación. Esta familia tenía negocios legítimos, en donde pudo tener un ritmo de vida bastante cómodo. Él fue electo miembro del Congreso de Honduras y utilizó su poder, pero Juan Antonio tomó un rumbo completamente diferente. Este juicio de Juan Antonio Hernández ha desenmascarado muchos puntos del narcotráfico internacional. Juan Antonio se convirtió en un facilitador de la droga que venía con destino hacia los Estados Unidos. También tenía un laboratorio de cocaína en Colombia. Hubo un testigo que dijo que había comprado 15,000 kilos de cocaína a Tony Hernández. Y Tony Hernández tenía su propia marca. Él tenía una impresión con sus iniciales, TH. Él es responsable por el asesinato de Franklin, un narcotraficante que interrumpió el tráfico de Alex Ardón Soriano, también un policía de alto rango, el Tigre Bonilla. Es responsable por la muerte de Chino, un miembro de la organización criminal. Tuvo operaciones extensivas. Él se convirtió en una amenaza. Él podía cooperar y por eso decidieron eliminarlo. Fue Juan Antonio quien decidió que a él lo asesinaran. Y dicen que él expresó mucha felicidad cuando eso sucedió. Juan Antonio tenía un helicóptero en donde entregaba municiones y droga. Desde 400,000 a 600,000 municiones que eran parte del ejército hondureño. Él actuó como un facilitador y esto también incluía a su hermano Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Recibieron ayuda del Chapo, líder del cartel de Sinaloa. Y fue luego de la segunda reunión que él aceptó el precio que estaba siendo ofrecido por el Chapo, $1 millón para la campaña de Juan Orlando Hernández en cambio para protección. Él, Juan Antonio, estaba vendiendo protección del gobierno de Honduras en representación de su hermano Juan Orlando. El Chapo no fue el único traficante al que Tony Hernández le vendió protección. In exchange for payments to him, he alerted drug traffickers
to night vision helicopter maneuvers and radar patterns that might have resulted in seizing of shipments. Y también que el radar no detectara cargamentos que llegaban al país. The hefty sum of $50,000 upon providing such information. Él pagó esa suma para que se pudiera obtener esa información. Son hechos y no especulaciones. Estiman la cantidad de cocaína por la cual es responsable el acusado, que fue traficada desde el 2004 hasta el 2015. 185,000 kilos de cocaína. 8,000 doses per kilogram, that's roughly 1.5 Eso es billion 1.5 billones de cocaína. Los ingresos de Juan Orlando Hernández durante su tráfico con la droga están estimados en 148 millones y medio de dólares. Él fue indiferente a la muerte de sus compatriotas. No hubo ningún tipo de respeto por la ley o I've considered the need to avoid unwarranted sentence disparities. This man is at the highest amount you can have for está en la cocaine under the máxima US cantidad que usted puede enviar de cocaína hacia los Estados Unidos. 450 kilograms. That's 450 kilograms. He is criminally responsible Él es for responsable 185,000 por 185,000 kilos. And so very few defendants are sentenced in that top category. Por eso la sentencia debe estar en la categoría más alta. He considerado todos los argumentos dados por cada una de las partes. He visto las páginas 51 hasta las 55, también las páginas del 13 al 15. Y por las políticas de este Estado, reconozco que las defendant faces a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years on count 1 and a mandatory consecutive la pena mínima deben ser 10 años. 30-year minimum term of imprisonment on count 2. In other words, the sentence on count 2 by law must run consecutive to the sentence on count 1. So by law, por ley, I'm required to sentence him to a minimum of 40 years on counts 1 and 2. Estoy obligado a sentenciarlo a un mínimo de 40 años. Term on each of counts 1, 2, and 3 is life imprisonment, and on count 4, 5 years. The guidelines range for this defendant is life imprisonment plus, because the law requires cadena perpetua, the imposition of a consecutive term of 360 months on count 2. The prosecution and the Office of Probation both recommend that I impose recomiendan such a sentence. Que dé un tipo de sentencia, que dé una sentencia de este tipo. Pero debido a las circunstancias del caso, sentence a defendant below the guidelines. But based upon Juan Antonio's free choice to engage in a life of drug trafficking over a 12-year period, which affected el tráfico de Juan Antonio Hernández, que fue durante 12 años en Honduras y afectó una sentencia de por vida, la tiene bien merecida. As consecutive to that, I will impose forfeiture of $138,500,000 y también se deben expropiar 138 millones y medio. Foregoing, in my view, is sufficient but not greater than necessary to achieve the purposes of Section 3553A.
Finally, this court is under no delusion that the sentence will end narco-trafficking through Honduras. Esperamos que esta sentencia acabe con el narcotráfico de Honduras. La sentencia de hoy es muy importante. Los acusados no deben usar Honduras como un tránsito para la droga. La experiencia de todo el poder de la ley. Years ago, law enforcement proceeded against La Cosa Nostra or the Mafia. And by repeatedly going after leaders and organizers of these organized crime families, their impact has been weakened. Todo el poder de la ley cayó sobre las mafias y todas aquellas familias que estaban ligadas al crimen organizado. En las rutas de cocaína desde Colombia hacia Honduras, of all good people of Honduras and the United States and other countries of the Americas. We can hope that looking back in years to come, today will look at an important step. Que para que los años que vengan este sea un paso muy importante. Does the defendant or his counsel have any objection to the court's statement of reasons or proposed sentence? No legal objection. Same question for the government. No, Your Honor. All right. El juez se prepara para leer la condena para Juan Antonio Hernández Alvarado. Mucha atención. Juan Antonio Hernández Alvarado, it is the judgment of this court that you are hereby remanded to the custody of the United States Bureau of Prisons to be imprisoned for life on count 1 and count 3 and 60 months on count 4, all to run concurrently, and a mandatory and consecutive 360-month sentence on count 2. If you were ever released from prison, si alguna vez eres liberado de prisión, va a ser con su counts 1 to 3 and 3 years on counts 4. Because I'm imposing the forfeiture of $138.5 million, porque se está solicitando la expropiación de $138.5 millones de dólares. The special assessment of $400 is imposed. With regard to the conditions of supervised release, las condiciones que ya fueron you must supervisadas, not commit another federal, state, or local crime, nor unlawfully possess a controlled substance. You must refrain from any unlawful use of a controlled substance. You must cooperate in the collection of DNA. You must pay the assessment in accordance with statute. The standard conditions 1 through 12 are imposed. las condiciones del 1 al 12 ya fueron publicadas. And comply with the directives of immigration authorities. You must provide the probation officer with access to any requested financial information. You must not incur new credit card charges. The court orders the forfeiture of all right, title, and interest to any and all property constituting or derived from any proceeds the defendants obtain directly or indirectly. La Corte ordena que la expropiación de todos los bienes used or intended to be used in que ha any sido manner utilizada or part to commit and to facilitate the commission of the o que haya offense, sido facilitada para lo que está siendo, por lo que está siendo acusado, as well as the forfeiture of all firearms, and I am entering an order on forfeiture that more fully sets forth the terms of forfeiture. Cadena perpetua más 30 años, la pena para don Tony Hernández. Mucha Hernandez, atención. you have the right to appeal the sentence I have imposed on you.
If you cannot afford the cost of an appeal, you may apply for leave to appeal as a poor person. The time limits for filing a notice of appeal are brief and they're strictly enforced. If you request, the clerk of court will prepare and Si file hace a esa notice solicitud, of la appeal Corte se va a on your preparar behalf immediately. Do you y understand? lo hará de una manera inmediata cuando se tenga ese procedimiento. Cadena perpetua más 30 años. Cadena perpetua para Juan Antonio Hernández. Cadena, cárcel de por vida y por los cargos 1 y 3. Espero que cuando estés en prisión reflexiones en las cosas que has hecho y tomar la decisión de darle el giro a tu vida y que puedas hacer un bien para tu familia y tu país. Te deseo a ti y a tu familia salud y paz mental. ¿Algo más por parte del gobierno? Bien, cadena perpetua más 30 años. Mucha atención. Juan Antonio Hernández ha sido condenado a cadena perpetua más 30 años por los delitos malapropiación de los bienes, que estamos hablando de 138.5 millones de dólares, como lo pedía la Fiscalía.